Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy que no me aguanto de la emoción porque hoy tenemos un tema que, déjenme decirles, ha explotado en todas las redes sociales y que nos tiene a todos al borde del asiento. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de la reconciliación, sí, señores, reconciliación. De una de las parejas más queridas, más explosivas y más comentadas de la farándula turca y, por qué no decirlo, del mundo entero. Hablamos, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque este vídeo va a estar cargadito de información, rumores, análisis y por supuesto mucho salseo. Antes de que sigamos, quiero pedirles un favorcito, ¿me regalan un segundo? Si son nuevos por aquí, o si ya son de la casa pero todavía no se han suscrito, este es el momento. Pícale al botón rojo de abajo y únete a esta familia de chismosos empedernidos. No se arrepentirán, se los aseguro. Aquí siempre tenemos lo último en noticias de farándula, análisis de moda, y muchísima buena vibra. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Agárrense que empezamos. La noticia de la posible reconciliación de Kerem y Hande ha sido como un reguero de pólvora. Desde que se separaron, hace ya un tiempo, el mundo entero ha estado pendiente de cada uno de sus movimientos. Y es que esta pareja, que nos enamoró en la pantalla con su química innegable en la serie, Senkalkam, ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Aún recuerdo las maratones de capítulos, los debates acalorados en redes sociales, y las ilusiones de que su amor trascendiera la ficción. Y aunque muchos perdimos la esperanza cuando anunciaron su ruptura, bueno, parece que el destino tenía otros planes. Los rumores, como siempre, comenzaron como susurros en las redes sociales, pero poco a poco fueron tomando fuerza. Primero fueron comentarios sospechosos en sus respectivas publicaciones, luego fueron algunas fotos borrosas de encuentros supuestamente casuales, y después empezaron a surgir fuentes anónimas que afirmaban haberlos visto juntos en diferentes lugares. Imaginen el revuelo. Todo el mundo sacando sus lupas de detective para analizar cada detalle. Los fanáticos, por supuesto, fueron los primeros en encender las alarmas, y comenzaron a compartir capturas de pantalla y a tejer teorías de conspiración. Y déjenme decirles, algunas de esas teorías eran dignas de una película de espías. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Esa es la pregunta del millón. Bueno, la verdad es que, como siempre en estos casos, hay mucha especulación y también mucha información que se va filtrando poco a poco. Pero una cosa sí es cierta, la intensidad de los rumores es tan grande que es difícil ignorarla. Y es que la química entre Kerem y Hande es innegable, incluso cuando intentan mantenerse alejados. Se nota en las fotos que tienen por separado, en los comentarios que hacen sobre sus trabajos, e incluso en la forma en que se dirigen a sus fans. Es como si tuvieran un imán que los atrae constantemente. Una de las primeras pistas que hizo saltar las alarmas fue un comentario que Kerem le dejó a Hande en una publicación de Instagram. Era un comentario bastante inocente, una simple felicitación por un nuevo proyecto, pero para los fans fue como una señal divina. Comenzaron a analizar la frase, el emoji que utilizó, el momento en que lo publicó, todo. Algunos incluso afirmaban que la forma en que estaba escrito el comentario tenía un código secreto que solo ellos dos podían entender. En fin, la imaginación de los fans no tiene límites. Luego surgieron las famosas fotos borrosas. Una de ellas, supuestamente capturada en un restaurante, mostraba a dos personas muy parecidas a Kerem y Hande sentadas a la misma mesa. La imagen no era muy clara, pero los fans, con su capacidad de análisis sobrehumana, lograron identificar detalles que parecían confirmar que se trataba de ellos. Los expertos en maquillaje y peinado analizaron las sombras, la forma de las orejas, hasta la ropa que llevaban, todo encajaba. Y aunque la foto por sí sola no era una prueba irrefutable, sí que alimentó aún más el rumor de la reconciliación. Después de eso empezaron a surgir testimonios de personas anónimas que afirmaban haberlos visto juntos en lugares públicos. Algunos decían haberlos visto cenando en un restaurante, otros paseando por un parque, e incluso algunos afirmaban haberlos visto en un aeropuerto, lo que por supuesto, levantó la especulación de un posible viaje juntos. Los fans por su parte comenzaron a organizar campañas en redes sociales para animarlos a confirmar su relación y a compartir la feliz noticia con el mundo. Incluso crearon hashtags especiales para la ocasión. Pero, ¿qué dicen Kerem y Hande sobre todo esto? Bueno, lo cierto es que hasta ahora ninguno de los dos ha dado una declaración oficial. Han mantenido un perfil bajo, sin confirmar ni negar los rumores.
Y esto, por supuesto, solo ha aumentado la especulación. Algunos piensan que están esperando el momento adecuado para hacer el anuncio, otros creen que quieren mantener su privacidad, y otros, más escépticos, piensan que todo es una estrategia de marketing para mantener viva la llama de la atención. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Pero vamos a ponernos un poco más analíticos, ¿les parece? La verdad es que la historia de Kerem y Ande es digna de una telenovela. Se conocieron en el set de grabación, se enamoraron, nos hicieron soñar con su historia de amor, y después rompieron, dejando a todos con el corazón roto. Y ahora, esta posible reconciliación nos ha dado un respiro de esperanza. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha hecho que vuelvan a encontrarse? Bueno, es posible que durante el tiempo que estuvieron separados, ambos hayan tenido la oportunidad de reflexionar sobre su relación. Quizás hayan aprendido de sus errores, hayan madurado, y hayan llegado a la conclusión de que no pueden vivir el uno sin el otro. A veces, las rupturas son necesarias para que las personas se den cuenta de lo que realmente tienen. Y quizás este haya sido el caso de Kerem y Ande. También es importante tener en cuenta el factor de la química. Como dije antes, la química entre Kerem y Ande es innegable. Se ve en cada foto, en cada entrevista, y en cada escena que protagonizaron juntos. Es una química que traspasa la pantalla y que ha conquistado los corazones de millones de personas en todo el mundo. Y es que cuando dos personas tienen tanta química, es muy difícil separarlas por mucho tiempo. Es como si estuvieran destinadas a estar juntas. Por otro lado, también es cierto que la presión mediática puede jugar un papel importante en este tipo de situaciones. Los fans han dejado claro que quieren ver a Kerem y Ande juntos, y es posible que esta presión haya influido en su decisión de darse una segunda oportunidad. La verdad es que no es fácil ser una figura pública, y a veces, las expectativas de los demás pueden llegar a ser muy abrumadoras. Pero al final, lo más importante es que ambos estén felices con su decisión. Y ahora hablemos un poco de las reacciones de los fans. Los fans son la sal de la vida de los famosos. Desde que se desató el rumor de la reconciliación, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo, de felicidad y de esperanza. Los fans han creado vídeos con recopilaciones de sus mejores momentos, han escrito poemas, canciones, e incluso han dibujado fanarts inspirados en su amor. Es como si la reconciliación de Kerem y Ande fuera un triunfo personal para cada uno de ellos. Pero también es cierto que algunos fans se han mostrado más escépticos. Algunos temen que la reconciliación sea una estrategia de marketing, otros, que la relación no funcione a largo plazo, y otros simplemente no quieren ilusionarse demasiado. Es comprensible que después de la ruptura, algunos tengan miedo de volver a sufrir. Pero en general, la mayoría de los fans están felices por la pareja y esperan que esta vez, su amor sea para siempre. Además, la noticia de la posible reconciliación también ha generado un gran impacto en la prensa internacional. Muchos medios de comunicación han recogido la noticia, destacando el gran número de seguidores que tiene la pareja en todo el mundo. Y es que la historia de Kerem y Ande es una historia que ha trascendido fronteras, que ha conquistado corazones en todos los rincones del planeta. También ha habido muchas especulaciones sobre cómo afectará esta reconciliación a sus respectivas carreras profesionales. Algunos creen que su relación les ayudará a impulsar sus proyectos, otros, que preferirán mantener su vida personal alejada de la atención mediática. La verdad es que al final, todo dependerá de lo que ellos decidan hacer. Lo importante es que ambos estén felices y puedan seguir desarrollando sus carreras sin ninguna presión adicional. Pero independientemente de lo que pase en el futuro, lo que sí es cierto es que la historia de Kerem y Ande es una historia que nos ha recordado el poder del amor, la importancia de las segundas oportunidades y la capacidad de las personas para superar los obstáculos. Es una historia que nos ha hecho soñar, reír y llorar, y que sin duda, seguirá siendo comentada por mucho tiempo. Y como buenos chismosos nosotros estaremos aquí, para compartir cada nuevo detalle de esta novela de la vida real. Ahora bien, entrando en terreno un poco más especulativo, ¿cómo sería su relación si la reconciliación es confirmada? Bueno, lo primero es que tendrían que lidiar con la presión mediática, que será aún mayor que antes. Tendrían que ser más cuidadosos con sus apariciones públicas, y tratar de mantener su privacidad lo mejor posible. Pero al mismo tiempo también tendrían que ser conscientes de que sus fans quieren saber de ellos, así que tendrán que encontrar un equilibrio entre la privacidad y la exposición mediática.
También sería interesante ver cómo se comportan en las redes sociales. ¿Compartirán fotos juntos? ¿Se dejarán mensajes cariñosos en público? ¿O mantendrán una actitud más discreta? Yo personalmente espero que compartan al menos algunos momentos de su vida juntos, porque a todos nos encanta verlos felices. Pero al final la decisión es suya, y todos tenemos que respetarla. Otro punto importante es cómo afectará su relación a su vida profesional. ¿Trabajarán juntos de nuevo en algún proyecto? ¿O preferirán mantenerse alejados profesionalmente? La verdad es que dado su talento y su química, sería increíble verlos actuar juntos de nuevo. Pero por otro lado, también podría ser una buena idea que cada uno explore sus propios caminos, para evitar que su relación personal afecte su trabajo. Pero más allá de todas las especulaciones, lo que realmente importa es que Kerem y Hande sean felices. Que hayan aprendido de sus errores del pasado, que hayan madurado como personas, y que puedan construir una relación sólida y duradera. Si esto sucede, entonces todos los fans estaremos felices, y estaremos encantados de apoyar su historia de amor. Y por último, quiero hacer un llamado a todos los que están viendo este vídeo. Recuerden que al final, Kerem y Hande son personas como nosotros, con sentimientos, emociones, y una vida privada. Así que por favor respetemos su privacidad, y no hagamos comentarios inapropiados ni especulaciones sin fundamento. Si deciden compartir su relación con nosotros, los recibiremos con los brazos abiertos. Pero si deciden mantenerla en privado, también tenemos que respetarlo. Y bueno, hasta aquí ha llegado nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje emocionante lleno de rumores, análisis, y mucha especulación. Pero como siempre espero que se hayan divertido tanto como yo. Y recuerden, como siempre digo, este no es el final de la historia, es solo el comienzo. Ahora, vamos a recapitular un poco los puntos clave de este vídeo. Hemos visto cómo los rumores de una posible reconciliación entre Kerem y Hande han explotado en redes sociales y en la prensa internacional. Hemos analizado las señales que han alimentado esta especulación, como los comentarios sospechosos, las fotos borrosas y los testimonios de fuentes anónimas. También hemos reflexionado sobre las posibles razones que podrían haber llevado a esta reconciliación, como la madurez, el aprendizaje y la química innegable que existe entre ellos. Y por último, hemos hablado sobre las reacciones de los fans, y hemos hecho un llamado a respetar la privacidad de la pareja. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos ustedes por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para este canal. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo, y que me dejen saber en los comentarios qué opinan de toda esta situación. ¿Creen que Kerem y Hande se han reconciliado? ¿Qué les gustaría ver en su relación? No se queden con la duda y compartan sus pensamientos. Y como siempre, antes de irme, quiero pedirles un favorcito más. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Así me ayudan a crecer y a seguir compartiendo con ustedes todo lo que me apasiona. Y por supuesto, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo chismecito. Hasta la próxima, chismosos. Besos.